tiene una pregunta. Este caballero, lo prometo, era el siguiente. Muchas gracias. Tengo dos partes del Tanaj que también quiero citar y preguntarle al respecto. Pero primero quiero empezar con esto. Al principio no existía el cristianismo. Al principio, en aquel entonces, simplemente no existía Jesús. Solo diga el principio, no sé, ¿el principio del siglo I o el principio del mundo? El siglo I, de acuerdo. Vayamos a su pregunta, adelante. Ahora vamos a las dos escrituras del Tanaj. Empezaré con Daniel. ¿Es Daniel la verdad? ¿O también me dirá que Daniel al final se equivocó en sus cálculos numéricos? No, Daniel es palabra de Dios. Oh, Daniel es la palabra de Dios, así que en el capítulo 9 nos da el año exacto en que vendrá el Mashiach. También dice que después de su venida, el templo fue... ¿Cuál es ese cálculo? Por favor, compártalo con nosotros. Pero el cálculo está en la escritura. Entonces dígamelo, por favor, me da curiosidad. ¿Usted conoce el cálculo? Si lo conozco, ¿por qué no soy cristiano? Es interesante. Que oigo todo el tiempo, oh, Daniel calculó mal. Yo no soy, así como usted no es responsable de los católicos romanos. No me haga responsable de todos los demás, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora por favor dígame el cálculo de Daniel capítulo 9. Tenemos un cálculo claro, todo el mundo puede leerlo. Ahí. No está siendo honesto ahora. Si tiene un cálculo tan fantástico, no me diga que ya lo sé. Si yo... ¿Creyera? No. ¿Cuál es ese cálculo? Lo escucho. Dígamelo. ¿Qué es? Lo que Daniel nos dijo, estas semanas pasarán hasta que venga el Mashiach. Nos lleva al año 32. ¿En serio? ¿Cómo es que...? Dígame las cuentas. Me interesa mucho. Oh, necesitamos una pizarra. ¿Por qué una pizarra? Créame, conozco bien el texto. Si me dice cuándo contar, lo sabré exactamente. ¿Cuándo empezamos a contar los 490 años? Dígamelo usted. Oh, pues ahora mismo lo... Tiene. Lo oí una vez en mi vida. Sí. ¿Cuándo empezamos a contarlas? No, le pregunto a usted. Usted dice que cree en esta fe y este es el primer versículo que menciona. Le hice una pregunta, creo que es una pregunta justa. Por favor, díganos este cálculo y le pregunté lo más sencillo. Si es una profecía de 490 años, por favor dígame cuándo empezamos a contar. Es una pregunta justa, así que por favor. ¿Ha cambiado su vida? ¿Cuándo? Lo digo como hermano. Tengo que responder a eso. Este no es el punto que cambió mi vida. Bueno, no puede. Lo que está haciendo es, cuando lo menciono, oigo a todo el mundo decirme que es un error de cálculo. Por favor, de acuerdo, haré esto. Desechemos Daniel 9 entonces. Si dice que me trae la prueba de un versículo y luego cuando le pido, solo explíquemelo. Sin pizarra, solo cuando empieza a contar. Quiero decir, usted dijo, quiero escuchar. Quiero hablar con usted, querido. Escuche, de hermano a hermano, achitachi, ¿de acuerdo? Daniel 9, dice usted, contiene un capítulo de 27 pasajes. Dices que este capítulo contiene, según lo que tú sostienes, la prueba definitiva del día exacto de su crucifixión, que según tu interpretación es el día 32. Lo acepto totalmente. 32, sí. Hermoso. Quédate conmigo. Quédate conmigo. No, quédate conmigo. Quédate conmigo. Así que estuviste de acuerdo, dijiste, jaja, rabino, usted lo sabe. Así que te dije, es una profecía de 490 años que culmina en el 32, como dices. Te lo concedo todo. Así que te hice una pregunta justa. ¿Cuándo empiezas a contar y cómo sabes que se empieza a contar de esa manera? Si no puedes responder a esa pregunta, entonces simplemente te diría que pasaremos al siguiente tema. Pero te diría esta noche, cuando te vayas a dormir, dirías, ¿cómo es posible realmente que un texto que creo que es tan importante que ni siquiera sabía cuándo empezar a contar? No pretendo, Dios no lo quiera, nada con esto. Creo que es una crítica justa. Creo que, para ser honesto, deberías decir como, acepté lo que dijiste. Por favor, acepta lo que dije. Quiero hacerte otra pregunta. No. Quiero que escuches. Te lo prometo, si no tomamos otra, créeme, no tomamos, los atenderé a todos. No voy a parar. Quiero que escuches porque me importas. Y estaré aquí por unas semanas más. Mi tiempo es tuyo. Escucha, si olvidamos, suspendemos eso de que no sabemos cuándo empezar a contar los 400, o no recordamos porque no tenemos una pizarra, lo que sea.
Pero estás diciendo que el profeta Daniel, que vivió hace 2500 años, vivió durante el exilio babilónico, predijo la fecha precisa en que sería cortado, que sería ejecutado, que el Mesías sería asesinado. ¿Sabes lo importante que es eso? ¿Sabes qué afirmación tan fantástica es esa? Dices que Daniel nos dice, siendo un hombre santo, el exacto, en realidad Daniel no está hablando. El ángel Gabriel está hablando, solo por contexto. Pero está registrado en el libro de Daniel que el momento exacto de cuando se supone que el Mesías debe ser asesinado está registrado en la Biblia judía. Tengo una pregunta para ti. Te concedo todo. Quiero responder a una pregunta. Quiero hacerte una pregunta de corazón a corazón. No estoy chas beshalom. No intento atraparte. Solo estoy haciendo mi mejor esfuerzo para ser tan honesto como esperarías que fuera. Quiero hacerte esta pregunta. Si este es el caso, pero piensa antes de responder. Tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento. ¿Por qué, si este es el caso, ahora yo te plantearía que esto fue una invención cristiana posterior? Pero aquí está la pregunta. Si esto no fue una invención cristiana posterior, uso la palabra cristiana, solo dame un pase libre en esa, ¿de acuerdo? ¿Por qué no se cita esto en ninguna parte de la Biblia cristiana? Eso significa que para que creas que hay una profecía clara en Daniel 9 sobre la fecha exacta, el año en que se supone que el Mesías debe morir, ¿me estás diciendo que los otros son Mateo, Marcos, Lucas, Juan? Todas las cartas de Pablo, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, lo que sea que acepten, ninguno de ellos pensó que ese punto era lo suficientemente importante como para mencionarlo en el Nuevo Testamento. ¿Alguna mente sana y sobria cree esto? Eso significa, espero que hayan captado este punto. No se cita en la Biblia cristiana. Es para que tú, cariño, escúchame, para que una persona crea que los judíos están equivocados y los creyentes en Yeshua tienen razón. Bien, lo hice. Tienes que creer que ni un solo escritor o padre apostólico, es decir, Clemente I de Roma, es Daniel 9. Es decir, el texto del versículo 24 y 25, 24, 25, 26, 27, nunca se cita en la Biblia cristiana. Simplemente dijeron, sí, tenemos el cálculo exacto de la muerte de Jesús, pero hay cosas más importantes que eso. Te diré esto, hermano mío. Si puedes aceptar tal cosa, no estás siendo honesto contigo mismo. No puedes creer que ningún cristiano del siglo I pensara que eso habría sido lo suficientemente importante como para señalarlo. No puedes, y si puedes dar con una respuesta a esa pregunta, serás la primera persona que cree lo que tú crees, que pueda creer eso. Ninguna mente sana puede creer que los autores del Nuevo Testamento, quienes quiera que fueran, creyeran que Daniel 9 tenía tal profecía, o de lo contrario la habrían citado. Ahora bien, resulta que Daniel 9, muy rápidamente, es una descripción de un período de 490 años. El segundo templo permaneció en pie durante 420 años. El exilio babilónico fue de 70 años. El total es de 490 años. Y eso es lo que aparece ante Daniel cuando clama a Dios. ¿Por qué clama Daniel a Dios? La mayoría de las personas que citan Daniel 9 nunca leyeron Daniel 9 del 1 al 22. Así que en verdad nos está describiendo a un ungido, un Mashiach, que da la orden de reconstruir Jerusalén y el templo. ¿Quién es ese? ¿Quién es este Mashiach Nagid, un príncipe ungido de la realeza, que da la orden de reconstruir Jerusalén? ¿Quién es él? Solo hay una persona en el Tanaj. Abran su Biblia en Isaías 45, versículo 1, y acepten a Hashem en su vida ahora mismo. Y allí dice abiertamente, así dice el Señor de Koresh, Él es mi Mashiach, quien dio la orden de reconstruir Jerusalén. Ese es quien es. Lo que hizo la iglesia fue, tomaron la palabra Mashiach aparece en el Tanaj 39 veces. En todas las otras 37 veces no se traduce como ungido. Resulta que la palabra Mashiach se menciona más en Levítico que en otros libros, porque a los Kohanim se les llama frecuentemente Mashiach o Hamashiach. En los demás casos, las Biblias cristianas lo traducen como ungido y solo aquí como Mesías.
No existe la mayúscula en hebreo, pero la ponen. También añaden un artículo definido, aunque no dice Hamashiach, sino el Mesías. Esta es una corrupción de proporciones épicas. Pero solo les hago la pregunta, piensen, ¿por qué los cristianos del siglo I no pensarían que este era un pasaje importante para citar? La respuesta es que comienza con la destrucción del primer templo. Lean Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2. Daniel 9, versículos 1 y 2. Y termina con la destrucción del templo. Cielos. Lean los versículos 26 y 27. El final de este periodo de 490 años es la destrucción del pueblo del príncipe, que viene como una inundación y destruye el santuario. Bueno, ¿qué santuario fue destruido en el año 32? Y la respuesta es que no hubo ninguno. No había templo. El Beit Hamikdash no fue destruido sino hasta 40 años después. Esos son 5 semanas más. No funciona. Ahora, ¿van a cambiar de opinión hoy? ¿O van a volverse hoy al judaísmo de la Torah? No lo sé. Pero al menos les imploro, de corazón a corazón, por favor consideren mis palabras. ¿Sí? Por favor, tómenlo en serio. ¿Qué otro pasaje? Ahora es su turno. Disculpe. El otro pasaje que tenemos, esto es más importante por un momento. Quédense, les digo, de verdad no quedan vuelos para mí esta noche. No me voy. Adelante, cielo. El otro pasaje que tengo es el Salmo 22. Sí. Esto tampoco se menciona en el Nuevo Testamento. El Salmo 22 es cuando Yeshua está muriendo. Él comienza la cita del Salmo 22 en el versículo 1, ¿sí? Cuando dice, así que cita nos recuerda a todo el Salmo. Pero este Salmo fue cambiado 1000 años después, ¿sí? Por el texto masorético. Y sabemos que fue cambiado porque dice, estoy traspasado en el versículo 16. Estoy traspasado en mis manos y en mis pies. Pero si vamos a una Biblia judía o a un Tanaj judío por dentro, vemos que lo han cambiado. Y dice, no, hay leones en mis manos y en mis pies. Pero si vamos y revisamos después los manuscritos más antiguos, vemos que dice que está traspasado, estoy traspasado en mis manos. ¿En serio qué? Por favor, díganos, hay muchos que hablan hebreo aquí. Digo, me está diciendo que esto es importante para usted. ¿Podría decirnos qué es esta palabra hebrea que significa traspasado que se encontró en algún manuscrito antiguo? Creo que es karu y kara. ¿Karu? ¿Cuál es la palabra? ¿Podría simplemente decirme? Es el cambio de una yod que se alargó y se volvió una vav, haciendo que la palabra de estar traspasado en manos y pies ahora signifique que hay leones en las manos, lo cual no tiene sentido. Bien, me gustaría responderle. Gracias. Bien, entonces lo que este caballero nos está diciendo, Singer, no tan rápido. Resulta que tenemos un texto que tiene 3000 años de antigüedad, escrito por el rey David, y el texto, este capítulo, se cita ampliamente en la Biblia cristiana. Y si abren nuestro Tanaj, cualquier Biblia hebrea en el mundo dirá en el versículo 17 en una Biblia hebrea, 16 en una Biblia cristiana. El hecho de que dijera 16, no 17, es interesante porque se distancia, pero en fin, porque solo una Biblia cristiana diría que es el versículo 16. Pero lo dejaremos de lado. Dice en el texto, porque perros me han rodeado, una banda de malhechores me ha cercado. Y las últimas 3 palabras del texto son, Kaari, Yodai, Vraglai, como un león están en mis manos y mis pies. ¿Qué significa eso? Si conocen el capítulo, saben que el tema del león está en todas partes. ¿Alguien tiene un Tanaj? Si miran el Salmo 22:14, será interesante. Usted dice que realmente no dice Kaari allí, dice que realmente no es como un león están en mis manos y mis pies, sino que traspasaron mis manos y mis pies, lo cual ciertamente suena como una crucifixión. Bien, luego dijo que todos los textos masoréticos hebreos han sido cambiados. Y originalmente eso es lo que decía. Antes de entrar en esto, ¿por qué no se cita esto en la Biblia cristiana? Eso significa que si los cristianos del siglo I creían que decía, eso significa que si estamos mintiendo y los primeros seguidores de Yeshua, bien, juego según las reglas, creían que decía, traspasaron mis manos y mis pies. Tienen que creer que no pensaron que ese era un versículo lo suficientemente importante como para citarlo. Bien, inconcebible, número 1. Número 2 es que lo que dices no es correcto.
Resulta que cada Tanaj del mundo, en cualquier lugar, masorético o no, la próxima vez que estés en el Muro de las Lamentaciones, entrarás en la sección de hombres, ese pequeño túnel que entra, ¿sabes?, al lado izquierdo. Y caminas unas cuantas estanterías más abajo, hay una entrada y hay un pergamino allí. Ese no es un texto masorético. No hay vocales, no hay puntos, no hay nikudot, no hay trup, nada. Y tendrás exactamente la misma palabra. Todo lo que significa texto masorético es que tienes un lenguaje consonántico como el hebreo, solo consonantes, pero no tienes puntuación ni vocales. Y por supuesto no tienes el trup, las notas musicales. Y todo lo que pasó fue que a principios de la Edad Media, los masoretas, esta tradición, añadieron eso solo para que la gente pudiera reconocerlo. Eso es todo. Así que por supuesto no había texto masorético en el siglo I. Ellos lo cambiaron. Pero ¿cómo se las arreglaron para cambiarlo en Yemen? En Yemen no había cristianos. Cada Biblia en todo el mundo dice la misma palabra en hebreo. Ni una sola Biblia jamás encontrada dice que perforaron. Ahora sé lo que vas a decir ahora. Y lo diré yo, no te ofendas. Lo articularé mejor que tú. Haré de la otra parte por ti. Así que dirán, espera un momento. Resulta que hay un fragmento que fue encontrado en Najal Heber. Najal Heber no es tan antiguo como Qumran. Así que Qumran sería del siglo I, segundo. Digamos, siglo I o segundo antes de Cristo. Najal Heber está entre las dos guerras. Así que es un par de siglos después. Y tenemos un fragmento 5/6, HVPSA. Y parece allí que la yud de Ka'ari, Kof Aleph Resh Yud, es un poco más larga. Esto es lo que dijiste, no quiero malinterpretarte, ¿verdad? Soy honesto. La yud, ya sabes, si tomas una yud, la yud tiene una punta en la parte inferior. Tiene un poquito, ¿verdad? Pero digamos que llevas la yud hasta el fondo, entonces no tienes Ka'ari, tienes Ka'aru. Y Ka'aru, acabas de argumentar, significa perforado. Esto es Sheker Bechazab, es una mentira. Kof Aleph Resh Vav. ¿Qué significa esa palabra? Alguien. ¿Cuál es la palabra en hebreo donde estoy parado aquí, en la tierra de Israel, llena de hablantes de hebreo? Todos deberían... No me digan que ninguno de ustedes habla hebreo. Kof Aleph Resh Vav. ¿Qué significa esta palabra? Nada. No significa nada. No existe tal palabra. No voy a entrar en que no puedes tener un verbo con la Aleph en él como raíz. No quiero complicarme. ¿No existe tal palabra? Palabra, te han mentido. Ahora detente. No he terminado, cariño. Quédate conmigo, quédate conmigo. No es verdad. Es Sheker Bechazab. Se está promoviendo. Comenzó por un profesor en Canadá y por, no quiero entrar en Flint, lo que sea. Y tengo un capítulo entero sobre esto en mi libro con el manuscrito. Esa palabra no existe, les han mentido. Ahora, para empezar, tendrían que creer que cada Tanaj en el mundo, masorético o no, todos están equivocados. ¿Por qué lo cambiarían los yemeníes? Nadie, pero miren este. Resulta que no es cierto, es mentira. No existe tal palabra, es un disparate. No existe la palabra Karu, Kof, Aleph, Resh, Vav. No existe, de hecho no puede existir. Y no voy a entrar en la gramática complicada detrás de esto, pero esto es lo que quiero decir. Para obtener una palabra que se parezca remotamente a perforar, no solo hay que convertir la yud en una vav, sino que también hay que quitar la aleph. Bueno, tendrías la palabra karu. Ahora sí tenemos una palabra. La palabra karu no significa perforar. Sé que les dicen que eso es lo que dice la literatura misionera. La palabra karu significa abrir, excavar. A veces la usan como karu bor. A veces la traducen como cavar un pozo. No significa cavar de esa forma convencional. Significa abrir, bajar, abrir. Cuando el rey David en el Salmo 40 dice que sacrificios y ofrendas no deseaste, sino osnaim karita li, mis oídos me has abierto. Esa es la palabra. ¿Qué significa? ¿Que alguien le apuñaló el oído? Bien, así que deben saberlo. Escuchen, solo escuchen. Escuchen. No estoy. No es cierto, y la prueba de que no es cierto es que cuando vayan a casa busquen en el Tanaj. Si hay una sola palabra en todo el Tanaj, hay más de 300,000 palabras en el Tanaj. Si hay otra palabra en todo el Tanaj que sea Ka'aru, verán que no existe. Les han mentido. Así que en hebreo nunca dirías Ka'aru Yadai Ve Raklai.
Eso no tendría sentido para ningún hablante de hebreo. Hay palabras para perforar, como en apuñalar la carne. Dakar. Así que diría Dakru, Yadai, Berraglai. Lenakeb sería, digamos que Dakar realmente significa apuñalar. ¿De acuerdo? Nunca jamás, así que no es cierto. Ahora, es cierto que cavar pozos como en excavar suena, podría parecerse remotamente, pero no se dice así, no está ahí. Y es que les han mentido. Si tomas la yud y la conviertes en una bab, no obtienes la palabra perforar. Simplemente no es cierto. Además, escuchen, si abren el mismo texto, si realmente miran el fragmento, verán que es casi imposible leerlo. Y las letras no son uniformes como lo serían en un Sefer Torah. Tenemos textos uniformes mucho mejores en Qumran. Y también está lleno de errores ortográficos. La siguiente palabra es Yadai. Yud, Dalet, Yud, mis manos. Si van a ese fragmento de Nahal Heber, si no lo tienen, se lo enviaré por correo. El escriba que lo escribió, está escribiendo en medio de un desierto. Quizás hizo un mejor trabajo que yo, pero en ese fragmento la siguiente palabra es Yud, Dalet, Yud, Hei. No es broma. Y ahí está muy claro, lo que significa que Yud, Dalet, Yud, Hei es Yadeja, que significa sus manos. El escriba escribió mal la siguiente palabra, para que supieras que hoy es el día de hacer Teshuvah. Así que no es cierto. Además, tienes que entender esto de nuevo. Si este es un texto tan importante, una profecía de que el Mesías será traspasado, tienes que creer que ningún autor cristiano del siglo I pensó que eso fuera tan importante para citarlo, y citan el Salmo 22. El grito de abandono de Marcos está ahí. Se repartieron mis vestiduras, lo vemos en Juan, está por todas partes. El Salmo 22 era apreciado por cristianos del primer siglo. Dicen que dice, traspasaron mis manos y pies, pero no es así. La iglesia mintió. No existe la palabra ka'aru. Pero si vas a la literatura misionera, en lugar de ir al original, podrías meterte en un pequeño problema. Espero que no te ofendas. Si te he ofendido de alguna manera, ¿cómo te llamas? ¿Qué? Adam. Si te ofendí antes de Rosh Hashanah, te pido perdón. Lo siento, ya sabes, estamos entre nosotros. Ahora, tenías otra pregunta. Solo quería soltarlo. Adelante. Ese no era el punto. El punto era que los sabios que tradujeron la Septuaginta al griego 200 años antes de que viniera Yeshua, ellos también la tradujeron, como que traspasaron. Así que 70 sabios tradujeron la Septuaginta, el Tanaj, al griego, ¿sí? Y todos estaban equivocados. Esta es una pregunta muy interesante. Quiero explicarlo. De hecho, es una pregunta brillante. Resulta que aproximadamente un cuarto de milenio antes del siglo cristiano, él dice que los rabinos se reunieron y produjeron lo que se llama el Targum Shivim, una traducción para el Seleucida, lo llamaremos el rey de Egipto, la parte del imperio que era Egipto. Y resulta que si abres la Septuaginta en el Salmo 22, versículo 16, dirá en la Septuaginta, traspasaron mis manos y mis pies. Y él dice la verdad, sí dice eso ahí. Y amigos míos, la Septuaginta fue traducida 250 años antes del cristianismo. ¿Cuál era entonces su incentivo para hacer eso? Debe ser que los judíos cambiaron el texto porque no querían que la gente siguiera a Yeshua, ¿verdad? Correcto. La respuesta es que no es cierto. ¿Qué? Así que les voy a decir algo. Lo buscarán en todas partes. Pueden abrir cualquier Septuaginta del mundo. No hay ningún erudito cristiano que me discuta esto. Ahora, el tipo de la calle que va al hostal cristiano, ellos creen que eso no es cierto. La Septuaginta original, todos los eruditos cristianos lo saben, era solo de la Torá, de los 5 libros de Moisés. Ahora les diré esto. Si entran, estoy seguro de que hay alguna Septuaginta gratuita en línea. Si leen la introducción de cada Septuaginta del mundo, se lo dirá en la introducción. El Targum Shivim original, esto es algo de lo que desafortunadamente la gente es víctima. La Septuaginta original era solo de los 5 libros de Moisés. No era del libro de los Salmos, ni del libro de Isaías, ni de Jeremías. Eso fue creado mucho, mucho después. Y lo que tienen hoy, la Septuaginta que consiguen en Amazon, es en realidad una producción de la iglesia.
y Orígenes fue su editor principal. Orígenes es un padre de la iglesia del siglo III. Esta traducción al griego, ellos adoptaron el nombre de Septuaginta. Es como la palabra Xerox o Kleenex, que estas palabras, aunque Kleenex es una empresa, Xerox es una empresa, pero en realidad creó un gran problema de derechos de autor para Xerox, porque la gente dice, ve a xerocopiar este papel, pero podría ser una copiadora Canon. Así que lo que pasó fue que la Septuaginta, por supuesto, es muy conocida. Se discute en la carta de Aristeas y se menciona por todas partes. En la Gemara, en Megilá, Daf, Tes del Talmud, está todo allí. Es de los 5 libros de Moisés. Se lo recomiendo. Sé que no les gusta Jerónimo. Es un padre de la Iglesia Católica, pero solo lean su introducción al libro de Crónicas. Él lo discute extensamente. Y créanme, Jerónimo no era un gran fan del rabino Tobias Singer. Josefo dice lo mismo. Todos lo dicen. Ahora, lo que digo es que todo erudito cristiano sabe esto. Pero desafortunadamente, los misioneros explotan esto. No es verdad. El Targum Shivim no era del libro de los Salmos. Y de hecho, hoy no tenemos una Septuaginta. No existe, porque la biblioteca donde se guardó fue quemada hasta los cimientos. Si tienes el original, lo que técnicamente se llama la Proto-Septuaginta, eres un hombre muy rico. Sería algo invaluable en Christie's, porque nadie lo tiene. Y lo que tenemos hoy es un producto cristiano. Y lo que hicieron fue volver atrás y decir, miremos todas estas cristologías e insertemos palabras griegas que refuercen la postura cristiana. La Septuaginta de hoy es una mentira. Por eso, sin mirar, ni siquiera puedo ver, no encontrarás una Septuaginta en ningún lado. Es producto de la iglesia. Solo te diré esto. En ningún universo ni planeta una traducción supera al original. Eso se llama la ley de la mejor evidencia, como saben los abogados. Si no sabes qué es, ni puedes ir a la facultad de Derecho. La ley de la mejor evidencia dice que si tienes el documento en su idioma original, ninguna traducción lo supera. Así que la respuesta es que la Septuaginta era de los 5 libros de Moisés. La Septuaginta no era de los 5 libros de Moisés, pero cuando hubo traducciones al griego más tarde, le pusieron la palabra Septuaginta, sin miedo a ser demandados por personas que ya habían muerto. Así que la palabra Septuaginta pasó a ser con S mayúscula, pero no es la Septuaginta. Y de nuevo, cualquier Septuaginta que leas podría tener la cruz más grande en el frente. No hace ninguna diferencia. Sé que tú no, pero ellos dirán lo que yo dije. No es controversial. Por lo tanto, esto es Sheker Bekasaf, no es verdad. Si tienes otra, lánzala o vamos con alguien más. Tú decides, ¿quieres pensarlo? No. Espera, déjame hacerte una pregunta. ¿Sería significativo para ti? Solo te pregunto porque quiero saber una cosa. Yo te pregunto, tú preguntaste ahora, yo pregunto. Te vas a casa. Esto es importante para ti. Porque si crees que Jesús es Dios y no lo es, yo no creo en Jesús. Entonces no crees que sea Dios. Pero claramente no es una buena idea espiritualmente. Déjame decirte esto. Tienes que admitir que si Jesús no es el Mesías y no es digno de adoración, y no dije culto, adoración, y uno sigue decir que Él es el Mashiach y es digno de mi adoración, puedo orar en su nombre y demás. Si no lo es algo malo, ¿verdad? Espiritualmente es algo malo. No digo que estés equivocado, tú mismo lo descubrirás. Pero claramente sabes que todo está en juego. Es algo realmente malo creer algo de eso. Si no es verdad, lo concedo. Así que quiero hacerte esta pregunta. Si esta noche vas a casa y buscas lo que dije, lo compruebas. Y descubres que he dicho la verdad, que todo lo que dije era cierto, ¿considerarías al menos estudiar conmigo un poco más y al menos tener la mente abierta a la posibilidad de que, bueno, si pensaba que todas estas cosas eran ciertas y resulta que tal vez no lo sean, entonces tal vez otras cosas que asumí que eran correctas podrían no serlo? ¿Consideraría al menos hacer eso? Estará en mis oraciones. Entonces, según esto, lo que me acaba de decir... Sí. ¿Sí? ¿Y qué les dice a todas estas personas que creen que el Rebbe de Lubavitch es el Mesías? Explique la pregunta. Usted dijo que sería una abominación si se cree hoy en día. Entonces, ¿qué les dice a todas estas personas de Chabad? Realmente desearía que no hubiera hecho esa pregunta. No le voy a mentir.
Cuando el Rebbe, a quien conocí muchas veces y quise muchísimo, ¿y por qué pensó que yo era digno de pasar tiempo con él? No estoy seguro, pero estoy muy agradecido de haberlo hecho. Es posible, dado que en cada generación hay alguien que está listo para ser el Mesías, en cada generación. Por eso al Mesías se le llama el renuevo. ¿Por qué? Que es una rama. Así como un árbol tiene muchas ramas, hay muchas personas que podrían ser el Mesías. En cada generación alguien más tiene que surgir, que posiblemente, tal vez si la generación lo hubiera merecido, entonces tal vez él podría haber sido el Mesías para esa generación. Le respondí directamente. Podría. Pero resultó que la generación no lo merecía. Por lo que dice en Isaías 59, versículos 19 y 20, Uva Lezion Goel, que un Redentor vendrá a Sión, a los que se arrepientan en Jacob, y los judíos no fueron dignos de él. Es posible, no lo sé con certeza. Pero lo que pasó fue que, lamentablemente, hubo personas para quienes cualquier cosa que hiciera el Rebbe se convertía en lo que el Mesías debía hacer. Así que cuando enfermó, recuerdo cuando tuvo el derrame y luego el segundo, un derrame muy catastrófico, donde los médicos, él estaba en ese hospital en Nueva York, Beth Israel, el médico dijo que estaba muy enfermo. Y fuera cual fuera el informe, estamos hablando de hace muchos años y no era posible que se recuperara. Eso significa que médicamente era, en términos médicos, era imposible que se recuperara de aquel último derrame. Así que recuerdo que frente al hospital, que no era el Mount Sinai, olvido cómo se llamaba. En fin, frente al hospital estaban sus seguidores. ¿Qué hospital? Beth Israel. Beth Israel, cierto, era el Beth Israel en el Bajo Nueva York. Tenía todo el piso para él solo. Fue algo asombroso. Así que fuera del hospital decían, el Rebbe no puede morir, es imposible. Y de hecho, este será el milagro. Quienes tengan edad suficiente para recordar esto, saben que no estoy tergiversando lo que ocurrió. Dijeron que de hecho el Rebbe se iba a recuperar milagrosamente, porque el Mesías no puede morir, escuchen, y esa será la señal de que él es el Mesías. Quienes lo recuerdan saben que digo la verdad. Luego lo que pasó fue que murió. Entonces lamentablemente surgió una secta de eso que dijo, se supone que debe morir. Así que lo que pasó fue, ahora espero, no sé qué porcentaje de personas que son de Lubavitch hoy en día creen esto. Espero que sea pequeño, pero no lo sé. No lo sé. Pero está muy claro que lo que pasó fue que lo que él hizo o lo que le pasó definió lo que se supone que es el Mashiach, en lugar de ir al texto y decir esto es lo que el Mashiach debe hacer. Y eso fue lamentable. Así que está planteando un momento muy doloroso de la historia judía. Pero, ¿sabe lo que es una pista falsa? Una pista falsa se usaba, los peces muertos huelen mal, y cuando querían despistar a los sabuesos para que no siguieran el rastro correcto, arrastraban un arenque por el suelo, lo que confundía a los perros, y seguían ese olor en lugar del rastro verdadero. Así que, dado que yo no hay ni una sola persona en esta sala que crea esto, y usted sabe que todos, aparte de esta secta, creen que es una tragedia que la gente siga pensando que él es el Mesías, y las personas más cercanas al Rebbe, como el Rav Krinsky, rechazaron esto como algo horrible. Y los Chabadniks me preguntan, ¿sabe lo que me dicen los Lubavitchers? Dicen, Rabino, ¿por qué no habla más sobre este problema meshichista? De que la gente diga que el Rebbe sigue siendo el Mesías. Creen que es una deshonra para su memoria. Así que esto es ciertamente lamentable. Pero es realmente una pista falsa porque no aceptamos eso como una creencia verdadera. Ahora bien, por lo tanto, no es un argumento justo. Yo no lo creo. Así que esto es lo que se llama una falsa dicotomía. Es simplemente incorrecto. No lo creemos. Y ahora hay otras cosas al respecto. Nadie lo cree. Incluso de los que lo creen, nunca oí a ninguno decirme que murió por los pecados de nadie ni nada de eso. Así que eso no tenemos las cristologías. Lo siento, pero es lo más práctico. Tengo que usar un lenguaje convencional. Ninguna de las cristologías está arraigada en este movimiento. Y ruego que los Chabadniks que hacen tanto bien, que aquellos que aún se aferran a ello, lo abandonen.
Claro que sí, pero no es justo. Al igual que para usted, no sería justo que yo lo incluyera en el catolicismo romano. Está mal porque no quiero decirlo, pero no sería justo por mi parte vincularlo a creencias que usted no sostiene, ¿verdad? No sería justo. Si dijera que es responsable de lo que otros hacen, diría, Rabino, no está siendo justo. Le pido que me conceda el mismo respeto. Y que no es un argumento justo preguntarle sobre un grupo que es muy problemático para la comunidad judía religiosa. Tampoco es lo mismo, ¿de acuerdo? Pero es un problema, pero es una pista falsa. Y usted sabe que yo no creo esto. Y tal vez no conozca a todos aquí, pero es muy poco probable que haya alguien aquí que crea eso. Así como te di el respeto de no hacerte responsable, no me hagas responsable de eso. ¿Está bien? ¿Trato? Bien, continuemos. Cambiemos de tema. Eres muy importante para mí. ¿Estarías de acuerdo? ¿Estarías dispuesto a... Solo te hago una pregunta, cielo. ¿Estarías dispuesto a... Voy a estar aquí en Eretz Israel por un tiempo. Sentarte y estudiar conmigo. ¿Lo harías? ¿Lo harías? Hablaremos después. Sí. Lo que hablemos será entre tú y yo. Como ahora, es broma. Eso será realmente entre tú y yo porque sí, estás haciendo preguntas muy importantes. Y si hay alguna pregunta que quieras hacer públicamente, ahora puedes. Porque eres más importante para mí que creo que casi cualquier otro aquí, porque no te voy a mentir. Pero si quieres, puedes hacer otra pregunta ahora o pasaremos a la siguiente persona. ¿Quieres continuar? Tú dime qué hacer. ¿Tengo razón en que todos pueden hacerse una oración sincera desde su corazón? ¿Tengo razón con eso? Dilo de nuevo. Tengo razón con eso, en que todos los que están aquí en la sala pueden hacer una oración sincera desde su corazón a Hashem, sí, y pedirle que revele quién es el Mashiach. ¿Puedo hacerte una pregunta y aceptaré tu respuesta? Digamos que sí oré y una voz vino a mí y dijo que Hare Krishna es una deidad verdadera. Y Hanuman, el dios mono del hinduismo, es la verdad. ¿Deberías seguirlo? Tú dime. Oro literalmente Hanuman, el dios mono del hinduismo que es venerado en Bali, muy cerca de donde vivo. Te estoy haciendo una pregunta justa. Estoy usando tu criterio. ¿Tenemos en el Tanaj alguna vez algo así? ¿O tenemos en el Tanaj, no sigas a tu corazón porque te extraviará? Jeremías dice que el corazón es algo muy perverso. Lo tasuru acharei levavchem. No vayas tras tu corazón, te extraviará. ¿Qué debería hacer si oro? Y la Virgen María se me aparece como se le aparece a todos los demás sobre panqueques en Filipinas todos los días. Así que te pregunto, honestamente, ¿es este realmente un criterio bíblico? O sea, ¿qué hago? Si oras esta noche, muéstrame la verdad. Y Hare Krishna viniera a ti, ¿te harías Hare Krishna? No. Entonces, ¿por qué me pedirías que aceptara? ¿Por qué lo harías? Cielos, ¿es la Biblia nuestra autoridad o no? Por supuesto. Bien, entonces no me digas que ore y espere una revelación personal. No, tengo razón. Te quiero, Adam, pero en esta te equivocas. No fue justo. Seamos honestos, en todo lo demás, tuve que explicar cosas. No puedes decir, solo si llegas a mi versión de Yeshua, entonces sigue a tu corazón. Pero si vienes con cualquier otra cosa, no lo sigas. No tenemos eso. La Biblia es nuestra autoridad, ¿sí o no? ¿O es sola escritura? La Biblia sola es nuestra autoridad, solo ella. Entonces, ¿por qué me dirías que vaya a orar esta noche? ¿Y qué pasa si oro esta noche? Alibaba de la India viene a mí. ¿Qué se supone que haga? ¿Afeitarme la cabeza e irme a la India? Vamos, por favor, no hacemos esto. Aquí seguimos la Biblia, ¿no? Debo decir, Tubia, tienes razón en eso. Sé honesto. Tengo razón. No hacemos tales cosas. Esto, amigo mío, esto es. Eso es. No te reces a ti mismo ni esperes revelaciones. Si el profeta tiene una supuesta revelación y dice, sigan a otros dioses que sus padres no conocieron, no lo acepten ni sigan sus palabras, o soñador de sueños, solo los estoy probando para ver si realmente me aman. No hacemos tal cosa. No es bíblico, solo seguimos la Biblia, ¿de acuerdo? Justo eso. Hablaremos después. Mucho amor. Sí, Señor. Y por cierto, muchas gracias por tener el valor de hacer esto.
Mamash, increíble.